Miren al Perú, ahora cómo se encuentra, 30 millones de personas, y aquí vemos una razón de 0,92, ¿no? Médicos por 1000 habitantes, vale decir, ¿no? 9,2 médicos por 10.000 habitantes para el año 2009. O sea, aparentemente ha habido un deterioro, ha empeorado la situación, ¿no? Respecto a los médicos por habitantes, ¿no? Entonces, esto es una manera simple pero contundente, ¿no? De expresar datos de esta naturaleza, pues que ayudan a tomar decisiones respecto a la realidad, ¿no? Entonces nos sirve más para decisiones de tipo sociosanitarias, ¿no? Por un lado, ¿no? En realidad es va a depender mucho de cómo lo utilicemos o cuál es el motivo de nuestra investigación para utilizar este tipo de estadísticos o estimadores. Bien, seguimos entonces. Aquí tenemos en otra realidad, ¿no? 6,3 médicos generales, ¿no? Eh, por 100.000 habitantes en este caso. O por 10.000 habitantes también. Otra manera de expresar la razón. Bien, estimadores 2 y nos vamos a la proporción entonces. Proporción o frecuencia, ¿sí? Esta es una manera muy frecuente también de presentar los datos. Es la comparación por cociente entre el número de elementos de un conjunto y el número de elementos de un conjunto al que pertenece dicho subconjunto, o sea, son la misma población. En este caso, el numerador está incluido en el denominador. Por este motivo, los valores siempre van a ser menores que la unidad. Por ejemplo, si en la población existen 175 casos de cáncer del pulmón, de un total de 1925 casos de todos los tipos de cáncer, la proporción se calculará dividiendo 175 entre 1925. Esto nos va a dar como resultado 0,09. Como los valores que se obtienen en el cálculo de las proporciones son menores que la unidad, lo cual no es muy práctico, se suele expresarles en porcentajes, multiplicado esto por 100. Entonces, lo que sería acá es que 9 mueren por cáncer de pulmón, ¿no? Aquí estamos viendo entonces, o más bien dicho, 9%, representaría el 9%, ¿sí? Los 125 casos de cáncer de pulmón representarían el 9% de la mortalidad eh, por muerte por cáncer, ¿sí? Aquí estamos viendo entonces maneras simples de expresar datos variables mediante estimadores estadísticos de tipo proporción, ¿no? Sexo, masculino, femenino, hay una proporción de 41 en esta muestra de postulantes para el residentado médico en el año 2011. 41,1% fueron de sexo masculino, 58,9% fueron de sexo femenino. La edad, ¿no? El estado civil, solteros 88,2%, conviviente 3,4%, Universidad de Preferencia de Lima de procedencia 44%, interior del país 52,6%, tipo de universidad en la que estudiaron pública 47,4%, privada 52,6%. Ha postulado anteriormente a un proceso actual, entonces aquí hablan de 54,3%, ya postuló previamente. En fin, las maneras más simples de presentar los datos con estimadores de tipo proporción. Aquí tenemos otro, ¿no? Alumnos que trabajan, 23,9%, ¿no? Participan en una ONG, 25,5%, cursan la materia por primera vez, 55,3%. Es una manera, pues, de responder las preguntas más elementales de la población, ¿no? La estadística básica descriptiva cualitativa nos permite responder de manera más esencial lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué tan, con qué magnitud están presentes los fenómenos que estoy estudiando en la población, ¿no? Evidentemente esos datos, pues si son muy elevados o si son muy bajos, van a generar hipótesis, ¿no? Que nos van a llevar, pues evidentemente, a estudios mucho más complejos, ¿no?
con grupos de comparación que nos van a permitir determinar causalidad, causalidad o causa-efecto, ¿no? Según el tipo de diseño, si es un estudio observacional, causalidad, y si es un estudio de tipo experimental, pues nos permitirá demostrar relación causa-efecto. Las variables cualitativas, vamos al siguiente estimador, hemos hecho razón, hemos hecho proporción, y ahora vamos a ver la tasa. ¿Qué cosa es la tasa? Es una forma especial de proporción o de razón que tiene en cuenta el tiempo, ¿sí? Entonces es una medida que relaciona el cambio de una magnitud por unidad de cambio en otra magnitud. Por regla general, esta magnitud es el tiempo. La utilización de las tasas es esencial para comparar experiencias entre poblaciones en diferentes tiempos, diferentes lugares o entre diferentes tipos de personas. Una pausa de 30 segundos. No se vaya. Bien, seguimos entonces. Entonces, en la tasa, ¿no? Su rango va a oscilar entre 0 e infinito. Y su medida es el tiempo. Vamos a los ejemplos para entender mejor esto. El ejemplo 1. Cociente entre el número de casos de tuberculosis en varones durante el año 2005 y la población estimada de varones en el año 2005. Entonces el número de casos de tuberculosis en el año 2005 fue de 135 y la población estimada de varones en el año 2005 fue de 516.329 y por lo tanto el resultado es 0,000261. Aquí se expresa de la siguiente manera: la tasa es de 26.1 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes varones en un año 2005 o en el año 2005, ¿no? Evidentemente el resultado de la división se divide para llevarlo a el valor de 26.1, se divide entre 100.000, pues, ¿correcto? El ejemplo 2, cociente entre los casos de defunción por tuberculosis y la población estimada en el año 2005. Entonces los casos de defunción por tuberculosis 8 y la población estimada es de 110.766,35. Entonces el resultado es 0,000007. Y esto se expresa como la tasa de mortalidad es 0.7 casos de difusión por tuberculosis por 100.000 habitantes en un año 2005. Vamos a ver esto en algunos ejemplos. Años de vida potencialmente perdidos según primeras causas de muerte y sexo. Cuba, 2006. O sea, muerte. Entonces aquí vemos que en hombres, ¿no? La tasa es de 17.6 muertos por tumores por 100.000 habitantes hombres. En el caso de mujeres, el resultado es semejante. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares, vemos que los hombres es la tasa de 4,5 hombres por 100.000 habitantes y mujeres 3.40 mujeres por 100.000 habitantes mujeres en el año 2006. Pero en accidentes, ¿no? En traumas, la tasa en varones es de 10,1 varones por 100.000 habitantes que mueren por accidentes en el año 2006 frente a mujeres, ¿no? Que es de 2.50 mujeres que mueren, ¿no? Por accidentes en el año 2006. Entonces se observa un fenómeno pues que socialmente tiene muchas explicaciones en base a la actividad, al acceso laboral, etcétera, una serie de variables que nosotros buscaríamos preguntar y explicar estos datos, ¿no? Que nos permitirían plantear hipótesis de repente pues que el acceso hacia el trabajo para las mujeres en ese año era mínimo
que no había, o que las mujeres se dedicaban al trabajo del hogar, al trabajo del campo, que no fue considerado trabajo formal, cosas que tendríamos que responder en nuevas investigaciones, ¿no? Las causas, ¿no? ¿A qué se debe que las mujeres hayan tenido esa tasa tan baja, ¿no? De mortalidad por accidentes. Se cuidaron más, son más minuciosas, son más preventivas, manejan mejor el auto, etcétera, ¿no? Preguntas a resolver mediante diseños más complejos para una investigación. Muy bien, vayamos a las variables cuantitativas. Y aquí, pues esto se va a expresar como intervalo, ¿no? O más que expresar, tenemos que reconocer que existen variables cuantitativas de tipo de intervalo. Esta escala ya no solo nombra y ordena, sino que establece distancias, es decir, que permite medir. Entonces, el cero en esta escala de intervalo es arbitrario o convencional. Esto no indica la ausencia del fenómeno estudiado. O sea, el cero no indica la ausencia del fenómeno estudiado. Quiere decir que puede ser menos, por ejemplo, en temperatura menos 10, menos 20. No significa que no exista el fenómeno de temperatura, ¿no? Entonces, cero no es ausencia del fenómeno. La razón, en cambio, al igual que la anterior, esta escala también nomina, ordena y establece distancias, permite hacer mediciones, pero en este caso el cero de la escala de razón sí es real. Y esto quiere decir que el valor cero indica la ausencia del fenómeno estudiado, ¿correcto? Muy bien. Por otra parte, las variables cuantitativas también se pueden clasificar mediante su naturaleza en discretas, ¿no? Aquellas que solo tienen valores enteros, por ejemplo, el número de hijos, y variables numéricas continuas, es decir, que entre un valor y el otro existen infinitos números o valores decimales posibles. Por ejemplo, el peso 78, 78.500, 78.560, 79, etcétera. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? El intervalo de centígrados, ¿no? Para la temperatura corporal del hombre, ¿no? Entonces partimos en 36 y lo establecemos hasta 38, ¿no? O hasta 40, ¿no? Es un intervalo. No está el cero, ¿no? O todo parte a partir de 36, ¿no? Porque es arbitrario, ¿no? Igualmente el pH tenemos un intervalo de 7.35 a 7.45 a nivel sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Este pH va a variar según el lugar donde estemos midiendo, pues el compartimento biológico que estemos midiendo. Muy bien, seguimos. En la escala de razón habíamos hablado que el cero hace excluyente a la medición. Entonces aquí la estatura, pues tiene que haber alguna medición. Estatura cero significa que no hay estatura o no hay peso, ¿verdad? Otra manera, pues por ejemplo aquí en estos signos y síntomas de pérdida de sangre, porcentaje del volumen perdido menos del 20%, entre el 20 y 30%, entre el 30 y 40%, 40%. Entonces, allí va de la mano de la pérdida de volumen, ¿no? 100 mililitros, 100 a 1500, 1500 a 2000, mayor de 2000. ¿Qué pasa acá? Que pues la pérdida de cero significa pues que no hay pérdida de sangre. Entonces tiene que haber un volumen de pérdida para hablar que haya pérdida de sangre y que esto genere consecuencias, ¿no? Como síntomas asociados a la pérdida de sangre, ¿no? Desde la confusión, la disnea hasta la muerte, ¿ok? Muy bien. Lo mismo pasa con variables de razón como los circuitos, en ejercicios, el andar, en minutos, medido en minutos, 35-45, estiramientos, etcétera. Variable cuantitativa, entonces vamos a los estimadores, ¿no? Entonces aquí los estimadores son las medidas de tendencia central acompañadas de su respectiva medida de dispersión. Evidentemente hay una serie de medidas de tendencia central. Vamos a dedicarnos a dos, que son las que se utilizan cotidianamente o lo que en todo caso tengo preferencias en este momento de enseñarles de manera básica, así como la razón, la proporción y la tasa, que son las más básicas cualitativas. En cuantitativas, pues los estimadores más básicos vamos a hablar en medidas de tendencia central, la media aritmética y la mediana,
y sus medidas de dispersión, desviación estándar y desviación cuartil o rango intercuartílico respectivamente. Muy bien. Vamos a la medida aritmética y la desviación estándar. En principio uno va a hacer esta estimador o esta forma de presentación estadística de sus datos bajo el precepto y bajo la comprobación de que la distribución de mis datos, ¿no?, de mi muestra poblacional, pues es de tipo normal, ¿no?, es simétrica, ¿correcto? Es una distribución que tiende a la curva gaussiana. Ya. Si tenemos esos preceptos, entonces procedemos a expresar nuestros datos estadísticos o con estimadores estadísticos de esta naturaleza, que es la media aritmética y la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos la media aritmética? Supongamos que cada uno es un valor de edad. Entonces, cada valor va a terminar sumándose, vendría a ser la sumatoria de todos estos datos, estos elementos, entre el número total de datos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Sumatoria de esto entre 5. El resultado es 15.6, como se está expresando acá, ¿no? Ya pasando a la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la sumatoria el elemento menos el elemento menos la media aritmética elevado al cuadrado entre n, la muestra, menos 1. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la operación de cada uno de los elementos, ¿no?